La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio CPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos una invitada que siempre es un honor tenerla aquí y además un gusto para mí el que haya aceptado esta invitación, la doctora Hortensia Reyes Morales. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto y bueno, la mayoría de los que estamos aquí conocemos a la doctora Reyes, y ella es directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y justamente el tema que hoy vamos a tocar es el panorama de los sistemas de salud en México y en el mundo. Es un tema muy interesante que lo que queremos saber es esta visión y esta comparación y cómo se estructuran y funcionan los sistemas de salud en diferentes países y sobre todo aquí en México. Y ver qué opinión tiene la doctora y cómo es que visualiza estos sistemas de salud. Entonces, quiero empezar, como siempre digo, por el principio, porque aunque es un concepto ya bastante usado en muchos lados, sobre todo en el ámbito de salud, pero quiero empezar que nos platiques qué es un sistema de salud. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es que es un tema apasionante y que muchas veces el tema de sistemas de salud queda como muy ambiguo. Ajá. Y yo he escuchado varias personas que se enfocan a la provisión de los servicios, pero un sistema de salud tenemos que pensar que es una concepción muy amplia y que representa. Fíjense, la definición así muy académica es que dice que es la respuesta social organizada para responder a las necesidades de salud. Pero si lo traducimos a qué es la respuesta social organizada, generalmente son la respuesta de los gobiernos, del gobierno de un país, para responder a las necesidades de salud de la población. Uh-huh. ¿Y qué son las necesidades de salud de la población? Son las condiciones de salud. Es algo muy interesante cuando se piensa en necesidades de salud, siempre se piensa en que es una enfermedad o que son las personas que están enfermas, pero no necesariamente, todos tenemos necesidades de salud. Si estamos sanos, tenemos necesidades de salud para que nos proteja el sistema de salud de caer enfermos. Entonces, todo lo que es educación para la salud, vacunas, que no necesariamente implican pensar en enfermedad, es una necesidad de salud. Y es una responsabilidad del sistema de salud atender esas necesidades de salud en todo el espectro, digamos, desde esta condición de salud sana hasta las enfermedades en etapa terminal. Y se habla de respuesta social organizada porque si bien pensamos en gobiernos de los países, de los estados, para representar esa respuesta, pero también podemos pensar en sistemas de salud privados. Y entonces por eso es que no se cierra el concepto solamente a la parte pública o gubernamental, sino como también se pueden organizar de manera privada en algún país, pudiéramos decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema de salud principalmente privado, pero es respuesta social organizada. Estados Unidos tiene ahí una mezcla que ya después, si quieren, lo podemos platicar, pero un poco para dar una comprensión más sencilla de lo que es un sistema de salud. ¿Cómo un gobierno o cualquier otro representante social organizado puede asumir esa responsabilidad de responder a una necesidad de salud en todo el espectro de la salud de la población? Okay. Y con esto que comentabas, me surgen también algunas preguntas, y una de ellas es ¿qué características debe cumplir un sistema de salud así como lo planteas y como en estas necesidades que como población tenemos? ¿Qué características debe tener para un buen funcionamiento?
Sí, esa es una pregunta muy importante porque cuando decimos que es un buen sistema de salud, tiene que cumplir primero una condición importantísima que es la cobertura universal. Claro, porque un sistema de salud que deja fuera a una parte de la población bajo su responsabilidad, pues ya pierde una característica que debe de tener un buen sistema de salud. En segundo término, debe tener un financiamiento justo para poder otorgar buenos servicios y cumplir con la respuesta adecuada a esas necesidades. Ningún sistema de salud, ni sea de cualquier tipo o con cualquier organización, puede funcionar bien si no tiene un adecuado financiamiento que le permita tener los recursos para dar esa respuesta. Yo diría que la tercera condición es que los servicios que se dan, asumamos que se cumplan las dos condiciones, que haya una cobertura universal, toda la población tiene derecho y puede llegar a recibir los servicios. Segundo, existen los fondos, el recurso para poder tener buen personal de salud, buenos medicamentos, buenos equipos para diagnóstico, hospitales especializados para atender problemas complejos, pero todo tiene que ser con calidad suficiente como para que el resultado de todo ese trayecto de atención sea un buen resultado en salud, porque solamente así se cumple esa definición de un sistema de salud para dar respuesta a las necesidades de salud, porque dar respuesta a las necesidades de salud no es solamente que le den la atención, no es solamente que te den una consulta, que te operen o que te den un medicamento, es que todo lo que se ofrezca como servicios y como atención de un sistema de salud tenga un buen resultado, porque si no, no se cumple esa responsabilidad. Y con estas 4 características que mencionabas ya, la cobertura universal, el financiamiento, la calidad en la atención, que es muy importante, y finalmente el dar respuesta, ¿tienes algunos ejemplos que nos compartas de algunos países donde haya un muy buen sistema de salud, ¿no? y que den justamente, aporten a estas 4 características? Sí, esta pregunta, bueno, ¿cuál es un país o países que pudiéramos poner como ejemplo? Mucho depende del enfoque que se tenga cuando pensamos en un buen sistema de salud para cumplir estas responsabilidades. Y uno de los aspectos que son universalmente aceptados como característica para que un sistema de salud se considere bueno es los modelos de atención. Y por eso se ha dicho que el modelo de atención primaria, que es el que promueve la Organización Mundial de la Salud para que los países lo tengan, es fundamental. ¿Qué quiere decir un modelo de atención primaria? Quiere decir que haya la provisión de servicios bajo un enfoque que siempre ponga por encima de todo a la persona, que se atienda por equipos multidisciplinarios y que pueda dar respuesta a las expectativas y a esas necesidades de salud. El ejemplo, si bien no es un sistema de salud perfecto, pero yo podría decir que el sistema de salud del Reino Unido es uno de los ejemplos que se podrían tomar. Recientemente ha habido algunas situaciones en las que el sistema de salud ha tenido algunas carencias, pero yo lo pondría como modelo de organización porque está basado en atención primaria. Fíjense, el sistema de salud de Reino Unido, aparte, si pensamos en esas características que yo les dije al principio, es un sistema que cumple con la cobertura universal, porque es un sistema que es gratuito, ofrecido por el Estado, y al que toda la población del Reino Unido tiene derecho gratuitamente. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo reúnen la segunda característica? El financiamiento justo, porque el sistema de salud inglés está basado financieramente en impuestos generales. Entonces, eso permite, todos tienen que pagar impuestos, y quienes conozcan un poco lo que pasa en Reino Unido, pues por eso es que muchas personas, incluso millonarios, los cantantes, actores, etcétera, se van a vivir a otros países porque los impuestos son altos. Y eso no solamente ocurre en Reino Unido. Los países escandinavos, por ejemplo, que tienen seguridad social universal, que es atención gratuita,
gratuita la provisión de los servicios y todo lo que se requiera para cualquier necesidad de salud, aún las condiciones más graves, se financian por impuestos generales. Pero la población lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque el sistema de salud cumple los otros requisitos, porque tienen cobertura universal, pueden estar seguros de que les van a dar atención y seguros de que la calidad de atención va a ser buena. Y entonces la población acepta pagar impuestos porque sabe que eso va a beneficiarles para poder estar tranquilos durante toda su vida, porque van a poder recibir la atención. En el Reino Unido, por ejemplo, ¿cómo se garantiza la calidad de la atención? Que eso es un gran reto. Ahí existen, si bien es un sistema público, las clínicas de atención primaria son de los médicos que la otorgan, no son del gobierno, y el personal de salud en general no son empleados del gobierno, sino son profesionistas y equipos de salud independientes que organizan esos servicios, y el gobierno lo que hace es que supervisa y tiene mediciones constantes y exige certificaciones cada 2 años al personal de salud para garantizar que tienen las competencias para otorgar una buena calidad de atención. Y las personas, la población, tiene la libertad de escoger a cuál de las clínicas. Vamos a suponer que estamos en Cuernavaca y hay 4 clínicas de atención primaria. Tú puedes escoger la que te parezca, que el personal de salud te atiende mejor, que te reúne todo lo que tú necesitas, y entonces te inscribes en esa clínica. Y el gobierno le paga a los médicos y al personal de salud de esas clínicas de acuerdo a la cantidad de personas que quieren estar en esa clínica. Y les mide el desempeño para asegurar que la calidad es buena. Fíjense qué interesante es este modelo, porque permite libertad a las personas, libertad al personal de salud. No eres un empleado que llega y tengo que dar 25 consultas y entonces por eso las doy mal, porque estoy cansado, porque no me da tiempo. Eso es lo que nos pasa en México, desgraciadamente. Este modelo por eso es muy, muy importante y pues es gratuito. Después, a nivel de los hospitales en Reino Unido, los hospitales son hospitales universitarios y ahí ya se envían a los pacientes que requieren atención más especializada para continuar la atención, pero todos los servicios son gratuitos. Entonces es un ejemplo de un buen sistema de salud. ¿Y no están segmentados, así como aquí en México, como NIMSS, UNISTE? No, es el Sistema Nacional de Salud. Y eso es Reino Unido y los países escandinavos son así, incluyendo Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Y están pues descentralizados, digamos, de tal manera de que están los municipios, sería el equivalente, o los distritos o los estados, y la población sabe cuál es su área, donde puede escoger a dónde va la atención. En Reino Unido recientemente, porque había algunas debilidades de la atención, donde por ejemplo la atención domiciliaria no se daba, y ahora están ya teniendo un enfoque también de organización para dar atención domiciliaria a las personas que no pueden salir de su casa, sobre todo personas ya de edad avanzada. Entonces, sí, son sistemas de salud que vale mucho la pena platicar de ellos, conocerlos, porque no está fuera de nuestro alcance. Sí se tienen que hacer muchas modificaciones como país en México, pero ahí están ejemplos donde se aprenden de los beneficios, pero también se pueden adaptar a las condiciones del país. Lo importante es ir, pues, asumiendo retos, ¿no? Que creo que eso también habría que considerarlo. Sí, porque mucho se ha hablado justamente del sistema de salud de Dinamarca y cómo nuestro país podría alcanzar a este sistema de salud. Con lo que comentas lo veo complicado. Sin embargo, platícanos, o sea, justo eso, o sea, ¿cómo ves a México en este panorama frente a otros sistemas de salud y qué desafíos tenemos para esto? Es muy interesante porque el sistema de salud en Dinamarca, por ejemplo, y los otros que he comentado en los países escandinavos en general, son sistemas de salud descentralizados, por lo que acabo de platicar, porque la población tiene
sus áreas donde la responsabilidad es más bien a nivel local, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno a nivel central, la función que tiene es una función que nosotros llamamos de rectoría y que significa que supervisan, regulan y apoyan, pero no son encargados de dar la atención, el Sistema Nacional de Salud desde el centro. En México vamos al revés, porque como estábamos hasta hace poco tiempo, eran los servicios estatales de salud que pues de alguna manera eran descentralizados, pero ahora con la reforma que se está realizando, se está centralizando toda la atención. Es un experimento que hay que ver cómo funciona, porque ese es algo que caracteriza y que es muy diferente a lo que está pasando en otros países, sobre todo en los países donde, como decíamos hace un ratito, podríamos tomar ejemplos para poder seguir esa ruta, ¿no? Pues es todo un reto que el gobierno está tomando justamente con esta nueva estructura del Sistema Nacional de Salud, que en unos años veremos cómo cambia también la atención y la cobertura universal en la población. Ese es su problema, porque el problema que tiene México, a diferencia de estos ejemplos que yo ponía, es que nuestro sistema de salud está segmentado, ¿no? Como lo decimos, está la seguridad social, todas las instituciones, que son varias, para empezar, y después está la otra parte, que es la población sin seguridad social. Entonces, lo que se está haciendo no es un cambio ni una reforma del sistema de salud completo, es una reforma para el subsistema, pudiéramos llamarle así, es correcto, que atiende a la población sin seguridad social. Todas las instituciones que están en el área que atienden población con seguridad social, pues siguen igual, no se está haciendo ninguna reforma. Ahí, para empezar, es algo que no está de acuerdo pensando en cobertura universal de qué. ¿Qué es lo que va a dar el subsistema o qué está dando el subsistema independientemente de su organización para la población que no tiene seguridad social? Se está logrando cobertura universal, punto número 1. Segundo, ¿el financiamiento es justo? ¿Es igual para ambos segmentos de la población? No. La inversión o el gasto en salud público desde el punto de vista de lo que da el gobierno para la seguridad social, que es una tercera parte, la organización financiera de las instituciones de seguridad social, implica, porque son trabajadores formales, que parte del financiamiento lo da el patrón, otra parte la da el gobierno y otra parte la da el propio trabajador, de aquellos trabajadores que están por arriba del salario mínimo. Y sin embargo, el otro segmento, todo es financiado por el gobierno. Entonces ahí ese segundo criterio de un buen sistema de salud se complica. Claro. Porque por otro lado ya se sabe que es más el recurso que tiene el subsistema de seguridad social que el que es para población que no tiene seguridad social. Sí, las aportaciones de las instituciones privadas pues es mayor, ¿no? De la empresa. Bueno, es que en conjunto se tiene más recursos a nivel de financiamiento para los servicios que da la seguridad social que la del gobierno, que todos los servicios del subsistema público de salud para población sin seguridad social pues son de fondos gubernamentales, que son de los impuestos de la población, sí, de todas maneras. Uh-huh. Pero recientemente pues ya hemos visto que se ha reducido el presupuesto en salud incluso. En México, en general, el financiamiento para salud es muy bajo. Okay. En comparación con otros países. Con otros países, que es el análisis que estamos haciendo, o sea, cómo está México frente a otros países. Sí, por ejemplo, pues ya sabemos que México forma parte de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que se supone que son los países más desarrollados del mundo, pero son pues una gran proporción de países. Y el gasto en salud que se tiene como porcentaje del Producto Interno Bruto de los países en promedio de esta organización es de 9%.
es 9% del producto, de todo el dinero que tiene el gobierno, digamos, como gasto, como Producto Interno Bruto. En México es de 5.5. Es de 5.5, pero de ese 5.5, más del 40% es gasto de las personas, no es gasto del gobierno. Entonces, en realidad estamos hablando como de 3% del Producto Interno Bruto que el gobierno aporta para gasto en salud. En Dinamarca y en los países escandinavos, la proporción de gasto con respecto al Producto Interno Bruto es como de 11%. Pero lo interesante, bueno, a lo mejor ya esto queda un poco, pero es importante conocerlo. En Estados Unidos es el país que tiene un gasto público en salud más alto como porcentaje del Producto Interno Bruto. Tiene 16%, es el país del mundo que gasta más en salud, pero es un sistema de salud muy malo. Entonces, fíjense cómo un buen sistema de salud no depende solo del financiamiento. Depende por ejemplo, el primer criterio, la cobertura universal. El sistema de salud de Estados Unidos es el peor en términos de cobertura. ¿Por qué? Porque está basado en un sistema privado que tiene que ser pagado directamente por las personas. Y por eso muchas personas no tienen para pagar. Y la parte pública, que también la tiene Estados Unidos, es muy reducida. Es como en total lo que se llama el Medicare y el Medicaid, que son las instituciones públicas, son como el 30% de la población de Estados Unidos, y son las personas más pobres, son veteranos de guerra o personas pobres, adultos mayores, a los que tienen derecho a esa atención. Uh-huh. Pero es muy poquito, hay muchísimas personas que no tienen derecho. Entonces, se cumple el criterio de financiamiento, pero no se cumple el criterio de cobertura universal. Uh-huh. Entonces, está interesante, ¿no? Y valdría la pena también conocer cómo es la calidad de atención para este público que atiende. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos la calidad de atención es buenísima. ¿Por qué? Porque tienen hospitales de alta tecnología. Estados Unidos es el que tiene mayor tecnología para la atención a la salud, yo diría, del mundo. Pero el problema es que no hay acceso, porque no tienes dinero para pagarlo. Claro. Entonces, ahí tienen que pagarse los seguros de gastos médicos, y luego todo está relacionado con las compañías de seguros que muchas veces hacen los descuentos o no aplican ciertas condiciones, etcétera. Es muy complicado. Okay. Y es muy inequitativo el sistema de salud de Estados Unidos. Muchísima población no tiene acceso a atención a la salud, a pesar de que hay una calidad de atención excelente en hospitales. Pues no los millonarios se van a Houston a atender, porque el sistema de salud a nivel hospitalario para condiciones complejas es excelente. Okay. Pero ¿quién puede llegar ahí? Sí, entonces no se garantiza con un buen financiamiento también, ¿no? Por sí mismo no garantiza que sea un buen sistema de salud. Doctora, y desde la ciencia y desde la academia también, ¿cómo se fomenta o cómo se motiva también la voluntad política para favorecer un buen sistema de salud? Bueno, nosotros desde quienes hacemos investigación para poder aportar algo para el sistema de salud, siempre lo hacemos pensando en que las políticas de salud van a estar basadas en la evidencia, quiere decir, en lo que se demuestra que funciona como una atención a la salud en general, a cualquiera de los niveles, y como algunos otros aspectos de organización del sistema de salud, esto que estamos platicando, ¿no? Incluso la parte de financiamiento. Hacemos proyectos que tienen que ver con cómo utilizar mejor los recursos, qué tipo de personal es el que debería de tener, cuáles son las formas de organización, los modelos de atención, por ejemplo, cómo podemos trabajar para que un modelo de atención sea más cercano a la población para que responda a esas necesidades. Eso es lo que nosotros hacemos, estudios para generar evidencia que les sirva a los tomadores de decisiones, a quienes hacen las políticas de salud y los programas de salud, para que estos verdaderamente tengan ese sentido de respuesta a las necesidades, porque eso no lo podemos aprender de lo que hacen en otros países. Si bien podemos tomar los modelos generales, pero la población de cada país tiene sus propias condiciones sociales, económicas, culturales y de salud. Entonces tiene que ser un modelo
que sea realmente que permita cumplir esta respuesta a las necesidades de la población. Entonces es el trabajo que la academia hace. Pero aquí el que estén los resultados y que se diga esto demostró que funciona, no garantiza que se pueda aplicar. Por eso, una enorme responsabilidad de quienes trabajamos en el área de sistemas de salud es siempre desde el principio trabajar en conjunto con tomadores de decisiones. Esa es una premisa indispensable que tenemos que cumplir, porque no podemos estar trabajando nosotros aisladamente sin que sepamos qué es lo que piensan también los tomadores de decisiones, cuáles son sus problemas, qué necesidades tienen ellos de que no identifican, qué respuesta es la que tienen que dar. Y por eso nosotros, para eso estamos, para darles opciones. A veces eso no ocurre y entonces hacemos mucho trabajo de academia que no considera las necesidades de políticas de salud que tienen los tomadores de decisiones, porque siempre pensamos en las personas, pero también si nos ponemos en el lugar de los tomadores de decisiones, tienen esa enorme responsabilidad significa un gran reto y muchas veces no hay respuesta, porque aparte están lidiando con muchas presiones de la sociedad, que todos los que tienen, hay muchos diferentes grupos, sociedades, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que se reúnen las personas que tienen cierto tipo de enfermedades raras, niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces son presiones para que haya atención a esos grupos. Pero ¿cómo atender a todos? Entonces, para eso estamos nosotros, para trabajar en conjunto con ellos. Yo creo que ese es el éxito de que nuestra investigación desde la academia pueda tener realmente trascendencia en términos de lo que nosotros queremos, que es que se mejore esa respuesta, que se den mejores servicios, que se logre los objetivos del sistema de salud para que todo esté en favor de las personas que así lo requieren. Sí, y desde el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, justamente el cual diriges, se ha trabajado mucho sobre esto y lo que bien comentas, los proyectos han sido de la mano con tomadores de decisiones y que ha impactado en los proyectos y en los productos que ustedes han sacado desde este centro. Platícanos un poco justo de esto, o sea, de algunos proyectos o políticas o el apoyo a políticas que han aportado desde este centro. Sí, muchas gracias por preguntar eso, porque sí, nuestro centro tiene varias áreas de interés para la elaboración de líneas de investigación, que ahora los llamamos grupos de investigación y docencia, porque también incluimos a nuestros estudiantes en la parte de que se incorporen en los proyectos como parte de su formación. Porque nuestros estudiantes también van a ser después muy probablemente tomadores de decisiones o investigadores, y tenemos que trabajar en conjunto con ellos y que aprendan cómo interrelacionarse con los tomadores de decisiones. Tenemos un área muy interesante, primero, que trabaja la parte de las necesidades de salud de la población. Por supuesto que tenemos que pensar que la investigación que hacemos en los centros del instituto no es aislada, porque las necesidades de salud de la población se identifican desde el enfoque epidemiológico también, que es área de trabajo de otro de los centros. Pero con esa información nosotros desarrollamos estudios que a profundidad pueden identificar, dadas esas condiciones, qué inequidades hay, qué es lo que la población necesita, que ellos piensan que necesitan, y entonces una de las líneas de investigación es la parte de equidad en salud, en la que uno de los grupos trabaja en enfoque sobre todo a poblaciones en el área rural, indígena, que son las poblaciones más vulnerables del país. Ese es un área que se trabaja para poder empoderar a estos grupos poblacionales y poder apoyar en que esta inequidad se reduzca, que tengan un mejor acceso a servicios de salud, cómo trabajar con los tomadores de decisiones para programas de cobertura universal, que vayan encaminados a la cobertura universal, etcétera, ¿no? Esa es un área. Otra área que tenemos también muy importante es la parte
de desarrollo de modelos y de políticas se trabaja básicamente con tomadores de decisiones a todos niveles. El centro trabaja mucho con los estados del país para fines de toda esta parte de desarrollo de programas y políticas y fortalecimiento de los mismos. Esas son dos áreas. También tenemos trabajo relacionado con la parte de la provisión directa de los servicios y trabajamos áreas de cómo mejorar la calidad de la atención, cómo fortalecer los recursos humanos. Trabajamos mucho en intervenciones educativas, entonces aquí también con la escuela trabajamos en conjunto para esto. En fin, son áreas de investigación. Hay otro grupo de investigación que trabaja la parte de medicamentos y tecnologías, muy enfocado a la parte de resistencia antimicrobiana por el uso excesivo de los antibióticos, que eso es algo que se ha convertido en un problema nacional y entonces esa es otra área de trabajo. Y no menos importante es el grupo de trabajo que está enfocado a análisis de la violencia, de accidentes de tránsito, que son áreas en las que otros grupos de investigación no las abordan. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Hay proyectos interesantes que lleva una de las investigadoras del centro en términos de analizar las condiciones de la vialidad para ver cuáles son los aspectos de todo lo que significa la vialidad relacionados con accidentes para la prevención de accidentes de tránsito. Son aspectos muy relevantes a los que pocas veces se les da importancia y que el centro ha trabajado de manera muy importante. Y el grupo que trabaja el área de violencia de género y que recientemente ha estado trabajando mucho en la identificación de condiciones vulnerables de los adolescentes para fines de la salud mental, en la parte de intentos de suicidio y cómo hacer estrategias para poder evitar todo este gran problema que es el intento y a veces que si se logra el suicidio en adolescentes. Son algunos de las áreas en las que el centro trabaja y que pues como verán tiene que estar muy relacionado con las políticas porque solamente de esa manera podemos incidir en que los problemas de salud puedan resolverse con políticas que tengan sentido y no que sean solamente porque pues eso es lo que un programa que tiene que establecer o en fin. Sí, definitivamente es un trabajo muy integral, muy holístico el que realizan desde el centro y efectivamente el grupo de investigadores con el que cuenta el centro pues es muy diverso, pero también he visto y he conocido cómo se han incidido en estas políticas públicas en el país para mejorar el sistema de salud, ¿no? Sí. Y ya para concluir, justamente esta es mi última pregunta, es con esto que se ha mencionado, con esto que has comentado, ¿qué propuesta tú tendrías para mejorar un mejor sistema, una mejor configuración del sistema de salud e incluso algo innovador que pudiera ser? Yo creo que hay que pensar en algo innovador, pero también en algo factible, porque por ejemplo, se ha dicho mucho, es que el sistema de salud de México solamente puede mejorar si se hace una integración de los subsistemas, que es lo que decíamos hace un rato, es que está la seguridad social y la población. Eso es algo que sería un sueño y que ojalá que algún día se logre, pero se ve muy poco factible en un corto o en un mediano plazo. ¿Por qué? Principalmente porque las instituciones de seguridad social tienen una estructura muy rígida y tienen sindicatos que son muy sólidos y que son algo, creo que uno de los obstáculos más importantes para que acepten una integración. Pero no tendríamos que quedarnos en decir es que esto no se puede, sino qué es lo que sí se puede. Hemos trabajado nosotros en el centro en algunas propuestas respecto a la posibilidad de integración funcional, nosotros así le llamamos integración funcional del sistema de salud, que independientemente de que haya estos dos grandes segmentos de subsistemas de salud, se puede trabajar en conjunto de tal manera de que pueda ser, aunque permanezcan separados, que los servicios puedan coordinarse de tal forma de que haya redes que integren la atención entre
ambos subsistemas y que pueda haber un recambio de recursos, digamos, para que esto, aunque se sigan separados, pueda tener unas redes de servicios que lo conjunten. Eso ha sido una propuesta que incluso la Organización Panamericana de la Salud la ha presentado también y que resulta factible en términos de que podamos empezar a aprender a trabajar juntos, aunque sean instancias separadas, los dos subsistemas. No es algo sencillo, se necesitan varias cosas para empezar a tener un padrón único de población que pueda decirse que se tiene ahí la posibilidad de ser atendido en esas redes. El gran problema que tenemos es de que hay personas que no tienen seguridad social y hay personas que tienen seguridad social y de dos instituciones, por ejemplo, se tiene ISSSTE y se tiene seguridad IMSS, o se tienen los seguros médicos privados, y entonces están repetidos en sus padrones, y eso hace muy ineficiente el sistema de salud. Entonces, se requiere un padrón universal, que es complicado, se requiere un buen sistema de información para poder tener todo esto de manera organizada y de tal forma de que se conozca cuál es la necesidad de salud de cada una de las personas para poder ser atendida de manera indistinta, aunque después hubiera el reembolso, digamos, de servicios, lo que se llama intercambio de servicios. Entonces, esa es una posibilidad que se tiene que trabajar con una voluntad política de todas las instituciones, y también se requiere, eso se ha estado haciendo ya desde hace, creo yo, desde hace al menos 10 años, de tratar de homogeneizar la calidad con protocolos de atención, con guías de práctica clínica, al menos para el sistema público de salud. El sistema privado todavía queda un poco alejado, digamos. Se necesita un trabajo cotidiano, constante, que ha sido un esfuerzo, creo que hay que reconocer. Ese es otro punto. Y luego algo fundamental, que es el modelo de atención, lo que decíamos al principio. Hay que cambiar el modelo de atención que tenemos, que es un modelo curativo, donde las personas van a un consultorio, les dan la consulta y se van, y ya se acabó, y después van a otro consultorio, etcétera, a un modelo verdadero de atención primaria, donde haya equipos multidisciplinarios que trabajen juntos, las enfermeras, los médicos, el personal de trabajo social, de nutrición, de todo lo que significa un equipo de salud. Porque en este momento tenemos un modelo fraccionado también, cada personal de salud trabaja por su cuenta, y que pueda realmente la población sentir que se está respondiendo a sus expectativas y a sus necesidades por un equipo que lo acompañe y que lo acompañe a lo largo de su vida. Entonces es algo que ahí tenemos el ejemplo de Reino Unido, tenemos el ejemplo de otros países. Canadá también tiene un modelo no similar, pero que tiene este enfoque de atención primaria. El modelo está ahora en la propuesta del modelo del IMSS Bienestar, el modelo del Más Bienestar, tiene ese enfoque de atención primaria. Pero es un gran reto para operacionalizarlo y para implementarlo. Creo que ahí se tiene esa oportunidad. Si se puede hacer eso, empezando a aterrizar el modelo del Más Bienestar y luego pasarlo a las instituciones de seguridad social, porque tampoco tienen un modelo de atención primaria. Entonces podemos empezar a pensar que nuestro sistema de salud se empieza a integrar para empezar también a cumplir con este criterio de lo que debe ser un buen sistema de salud, que es la respuesta a las necesidades de salud. Luego hablaríamos del financiamiento y de la cobertura universal. Son enormes retos, ¿no? Pero pues ahí está, y en esas estamos en este momento en México. Pues ahí está la propuesta para nuestros gobernantes y sí, para quienes manejan los sistemas de salud en México. Es un gran reto, desafío, pero no es imposible. Yo creo que justo con lo que comentabas, con una voluntad política y un trabajo integral en todo lo que es el sistema, el sector de salud, pues podría realizarse. Así que si quieren un asesoramiento con la doctora Hortensia, lo pueden hacer. Y fue una gran clase, no tanto entrevista, para mí fue una super clase, la vamos a estar compartiendo con nuestros alumnos, porque realmente aprende
aprendemos mucho de sistemas de salud contigo. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y bueno, pues esperemos no sea la última. Espero invitarte pronto con otro tema. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por escuchar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Buena tarde. Hola, soy Fer. Y yo soy Uriel. ¿Ya conoces el Instituto Nacional de Salud Pública? Ven, acompáñanos. Queremos invitarte a participar en la segunda Feria de Salud Pública en Familia. Un día de puertas abiertas para que conozcas las instalaciones y el trabajo que realizan aquí. El próximo 28 de junio, a partir de las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México nos recibirán para que exploremos la salud en todas sus dimensiones. Aprendamos juntos y juntas. Habrán actividades culturales, venta de productores locales, talleres y una rifa especialmente pensada para nosotros y nosotras. Porque a las y los jóvenes también nos interesa la salud, no te pierdas esta experiencia única y fascinante. Consulta más información en nuestras redes sociales y acompáñanos. Te esperamos este 28 de junio. ¡No faltes! Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.